días abrimos nuestro espacio con nuestro abogado de cabecera, que ya saben que es Emilio Gutiérrez, y le tenemos ya al otro lado del teléfono. Buen mediodía, Emilio. Buen mediodía, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por darnos respuestas, porque los oyentes siguen escribiendo porque siguen teniendo muchas dudas, cada uno con su situación particular, que esto es lo que tiene, y queremos un poco solventarlas contigo. Sí, pues aquí estamos a resolver las dudas que tengan. También nos han mandado a nosotros algún WhatsApp y por las redes sociales nos han hecho alguna consultilla que, bueno, luego te intentaré también que tengas la pregunta para responderla y demás. Y bueno, si te parece, antes de nada, pues recordar un poco en qué consistía la ley de la segunda oportunidad. Sí, estamos hablando precisamente de eso, estamos dando respuesta a esa ley de segunda oportunidad, pero recordar un poco, bien lo dices tú, Emilio, en qué consiste y a quién va sobre todo dirigida, ¿no? Pues mira, la ley de la segunda oportunidad va dirigida sobre todo tanto a personas físicas como a personas físicas que son trabajadores, como a personas físicas que son autónomos o han sido empresarios o son empresarios. Y yo el resumen lo definiría muy sencillo. La propia ley lo dice, segunda oportunidad, es decir, oiga, no voy a dejarme el lastre que tengo de esas deudas que no consigo pagar y voy a intentar llegar a un acuerdo con mis acreedores para, de una forma o de otra, poder continuar o bien con mi actividad o no perder mi vivienda, mis propiedades y demás, y tratar de llegar a un acuerdo con esos acreedores. Es decir, volver a empezar de cero, una segunda oportunidad. Bueno, pues yo creo que está bastante claro, el propio nombre de la ley lo indica, y hay algunos oyentes que nos han escrito, ya saben que tenemos un WhatsApp que es el 619 76 3201, nos pueden hacer llegar su pregunta o su duda que tengan, también a nuestro correo talavera@ondacero.es, o precisamente también directamente a Emilio, que sé que algunos oyentes también le han escrito personalmente a su teléfono y a su WhatsApp para dar algunas respuestas a esas preguntas que les sugiere Emilio. Y uno de nuestros oyentes precisamente nos comenta que tiene 5 deudas con distintos bancos, de los cuales 3 ya le han demandado y ha sido condenado a pagar una cantidad económica. ¿Entraría en la ley de segunda oportunidad esas condenas? Sí, sin ningún problema. El único problema que puede haber es que en un momento determinado esas condenas estuvieran, por decirlo de alguna manera, ya en fase muy avanzada en la cual tuvieran embargado algún bien y ese bien fuera a salir a subasta. Mientras eso no ocurra, se puede iniciar la ley de la segunda oportunidad. Es más, incluso si estuvieran los que están judicializados, que es una cuestión que es importante, se le paralizarían los procedimientos judiciales hasta resolver el tema de la ley de la segunda oportunidad. Bueno, pues rotundo y claro. Tengo otras propiedades, ¿puedo esconderlas y acogerme a la ley? Creo que ya comentaste algo sobre esto. Pues mira, rotundamente no. ¿Por qué? Porque tu sentencia, que te va a ser favorable y podría en un momento determinado revocarse si se descubre este extremo. Y no solo eso, sino que encima tendrías que pagar todos los gastos que has ocasionado con tus intereses legales. Y ojo, estaríamos hablando de cometer un delito, que sería un delito de alzamiento de bienes, porque has estado ocultando bienes a tus acreedores. Aquí no se puede esconder absolutamente nada, hay que ir con transparencia. Pues rotundamente no, muy claro en la respuesta. Nos pregunta otro oyente, ¿debo a Hacienda y a un banco? ¿Puedo acogerme a esta ley de segunda oportunidad? Sí, sin ningún problema. Lo único que ocurre es que con la agencia tributaria o con la seguridad social o con las deudas de derecho público, que ya habríamos hablado la semana pasada del tema, pues no se pueden cancelar, solamente se pueden aplazar. Pero con la de los bancos u otras entidades, incluso se podría llegar en un momento determinado, una vez avanzado el procedimiento, a cancelar esas deudas. Recuerda que estuvimos hablando de que era un procedimiento que era complejo, que además había que estudiarlo muy pormenorizadamente, y bueno, aquí tratamos de resolver un poco las dudas, pero luego evidentemente pues el caso particular hay que hacerlo un estudio muy personalizado para ver cuál es la situación de esa persona. Efectivamente. Perfecto. Nos dice también un oyente, vi una noticia de que un juez había cancelado deudas con Hacienda y la Seguridad Social. ¿Puedo solicitarlo yo también?
Perfectamente, y además es cierto, la ley no lo permite, anular las deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, pero sí que es cierto que cada vez van surgiendo más sentencias en las que sí que se permite que se cancelen esas deudas y se llegue incluso a la exoneración total de ellas. O sea, hay posibilidades de que se pueda lograr la cancelación de esas deudas con las administraciones públicas. La verdad es que hay mucha diversidad entre los oyentes, cada uno tiene su situación muy particular y muy personal, de ahí lo que tú comentabas también, y hay uno que nos escribe que dice que se ha divorciado recientemente y que las deudas que tiene son a medias, evidentemente con su expareja, son cotitulares. ¿Podrían acogerse a esa segunda ley de oportunidad y en qué condiciones? Pues mira, no habría ningún problema y se podría hacer bien cada uno individualmente o incluso los dos con la deuda común, pero tendrían que cumplir los requisitos que establece la ley de la segunda oportunidad para poder acogerse a ella, pero no habría ningún problema en que entraran los dos en la ley de la segunda oportunidad. Bueno, pues también respuesta para este oyente. Estamos hablando de esa ley de segunda oportunidades y nos preguntan también si tengo necesariamente que negociar un acuerdo con mis acreedores. ¿Me puede perjudicar para acogerme a la ley? Sí, bueno, entiendo que lo que le puede perjudicar es no llegar o no intentar negociar eso. Eso es. Entiendo que la ley ahí es rotunda. Le va a perjudicar desde el mismo momento en que la propia ley lo que plantea es precisamente el acuerdo extrajudicial de pagos como primera medida para intentar luego que una vez transcurridos los plazos oportunos se consiga lo que llamamos el BEPI, que es el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en caso de no haber llegado a acuerdo con los acreedores. Por lo tanto, yo entiendo que es necesario negociar ese acuerdo con independencia de que se llegue a buen puerto esa negociación, pero sí que por lo menos hay que intentarla, porque si no sí que le puede perjudicar. Bueno, pues respuesta también clara ante esa pregunta. Me surge una duda, Emilio. No sé si hay la figura de abogado de segunda oportunidad, no sé si llamarlo así o no, si existe así, ¿y cuál es el trabajo que desempeñaría? Pues vamos a ver, mira, el abogado de la segunda oportunidad realmente es un abogado que está especializado en estos temas. Puede ser cualquier abogado que esté colegiado, que ejerza su trabajo en su despacho, y lo que sí que es importante es que sea experto en esta materia, porque además el abogado que lleva este tipo de asuntos está muy familiarizado precisamente con las negociaciones con los bancos, con los acreedores y demás, y durante todo el proceso que dura la negociación te tiene que estar acompañando, pues junto con el mediador, pues para precisamente llegar a esos acuerdos y demás. Y bueno, pues es el que te va a guiar durante toda la tramitación. Entonces, bueno, pues normalmente hay despachos que ya, por decirlo de alguna manera, estamos especializados en esto, pero que cualquier abogado podría, digamos, ejercer o llevar o tramitar un expediente de segunda oportunidad. O sea, no hay que tener un título específico ni especial, simplemente, bueno, pues saber llevarlo y tramitarlo, que es muy importante. Evidentemente es fundamental. Hay oyentes que ya se han acogido a esa ley, pero una vez que se han acogido todavía tienen alguna duda. Por ejemplo, con la ley me cancelaron las deudas. ¿Estaré en un fichero de morosos? No, exactamente no es un fichero de morosos que conocemos como de reputación empresarial o personal. Bueno, pues no vamos a dar nombres de ficheros para no incurrir en la ley de protección de datos, pero aquí lo que sí que se ha creado es un registro especial que figura en la sección especial del registro público concursal, y sí que aparece, pero no va a aparecer en ningún fichero de morosos. Y en la misma línea, otra persona que también se acogía a esta ley de segunda oportunidades, se cancelaron también sus deudas, y le surge una pregunta, ¿no?, que ojalá le tocara. Si me toca la lotería... Pues lo primero, darle la enhorabuena. Sí, eso desde luego. Primero la enhorabuena, y luego, evidentemente, la cancelación de esas deudas puede ser revocada consecuencia de que haya venido a mejor fortuna el deudor, y en este caso podría ser revocada la cancelación, siempre supeditada a un plazo de 5 años desde que se cancelaron esas deudas. Eso es lo mismo
¿qué ocurre, por ejemplo, pues si recibe una herencia? Claro, una situación. Entonces, digamos que si viene a mejor fortuna, evidentemente, pero hay que destacar una cosa que es importante, Raquel, aquí, y el hecho de venir a mejor fortuna es porque es un acto, por decirlo de alguna manera, inesperado, es decir, recibir una herencia o que te ha tocado la lotería, pero que el hecho de que tú, digamos, hayas empezado de cero y hayas iniciado un segundo negocio y ese negocio te vaya muy bien, no significa que por eso te tenga que cancelar las deudas anteriores, ¿vale? Perfecto. Porque precisamente de lo que se trataba es de impulsarte para que tú puedas, digamos, volver a empezar. Entonces, ahí no entraría la revocación. En el caso de que tú hayas sido lo suficientemente buen empresario como para que ese segundo negocio, tener unos beneficios, bueno, pues espectaculares, no tendrías que cancelar la deuda. Vale, perfecto. Y han llegado también, como decíamos, algunas preguntas a vuestro WhatsApp, que recuerdo, el del despacho jurídico Emilio Gutiérrez es el 664 00 52 52. Si tienen cualquier duda, pueden escribiros ahí también. Nos preguntan, ¿qué ocurre si el banco no reclama alguna de mis deudas y ya tengo mi sentencia favorable? Pues mira, en este caso, si el banco no te reclama la deuda y no hay manera de saber si esa deuda en un momento determinado sigue o no sigue, lo que sí que está claro es que después de la sentencia y en el momento en que entres en la ley de la segunda oportunidad, lo lógico es que después del proceso esta deuda se cancele. Habría que verlo y demás, pero evidentemente si el banco no ha reclamado esa deuda y han pasado los plazos legales, pues se tiene que cancelar. Perfecto. También nos preguntan, una vez que cancele las deudas a través de una sentencia, ¿podría comprarme, por ejemplo, un coche o una casa? A ver, ahí tendríamos que ver el plazo este que te he comentado antes, de los 5 años y demás, que ya hablamos incluso la semana pasada y tal. En un plazo de 5 años después de la sentencia, ese tipo de compras lo normal es que se pida permiso pues al administrador concursal que ha llevado el concurso, que tiene que autorizarlo. Pero depende de las circunstancias si se autorice la compra o no. Mira, yo te puedo decir que de un caso real que hemos tenido hace, pues recuerdo que fue por Navidades más o menos, una persona que estaba en situación concursal y tuvo un accidente con el vehículo y evidentemente necesitaba comprar otro coche. Bueno, pues no ha habido ningún problema en autorizarle en comprar otro coche porque era el instrumento que tenía para su trabajo. Y como no sé si recuerdas, la semana pasada estuvimos hablando, a un autónomo no le pueden quitar sus útiles de trabajo, lo con lo cual, pues evidentemente se puede autorizar, pero siempre hay que ver caso por caso. O sea, eso sí que es importante. El caso por caso es importantísimo. Y la última pregunta que tenemos hoy tiene que ver un poco con la terminología y a ver si nos aclaras tú un poco, porque ya sabes que estas palabras suenan muy rimbombantes y al final no sabemos muy bien lo que significa. Nos pregunta un oyente qué es exoneración del pasivo insatisfecho. Pues fíjate que nosotros en nuestra terminología lo llamamos el BEPI. O sea, más raro todavía. Efectivamente. Pero mira, en palabras llanas es muy sencillo. Es la cancelación de todas las deudas de una persona cuando se ha acogido a la ley de la segunda oportunidad y no puede pagar esas deudas. Así de simple y así de sencillo. Se le reconoce este derecho a cancelar las deudas. Es el juez, después de comprobar que esa persona ha cumplido todos los requisitos que marca la ley y que puede acogerse pues a esa exoneración, que no deja de ser, por decirlo de alguna manera, un perdón de ese pasivo o de esas deudas para volver a tener una segunda oportunidad y volver a empezar. Qué fácil, ¿ves? Así lo entendemos muchísimo mejor que con ese término que se utiliza, y al final es lo que nos está facilitando, ¿no? Un lenguaje que llega a todo el mundo, que es lo que necesitamos también en cuestiones jurídicas, que a veces se nos enrevesa un poquito todo, ¿no? Y yo creo que eso lo intentamos todas las semanas, porque la verdad es que la terminología jurídica, y bueno, ya si nos metemos con los latinajos, ¿para qué queremos más? Entonces lo dejamos ahí y demás. Recuerda, Raquel, que era un tema muy complejo, no se puede tomar esto a la ligera, nunca se puede garantizar que una persona pueda o no beneficiarse de este beneficio y demás, porque hay que cumplir una serie de requisitos. Y lo mejor es el estudio personalizado, ¿no?
Efectivamente, hay que hacerle el estudio personalizado. Y bueno, pues ese es el tema. Bueno, pues hoy lo vamos a dejar aquí porque vamos ya justos de tiempo, pero si Perfecto. cualquier persona tiene alguna pregunta más, lo podremos comentar en antena y explicar también. Ya saben que del despacho jurídico Emilio Gutiérrez les atiende, tiene un correo electrónico clientes@emiliogutierrezabogado.es, también es el teléfono de WhatsApp 664-005252 y bueno, cualquier duda ya saben que Emilio y su equipo se lo solventa rápidamente y de forma sencilla, ¿no? Que para que todos lo entendamos. Así que gracias, Emilio, por acompañarnos. Muy bien, pues igualmente, y a pasar buena semana, y vamos a esperar a ver el domingo o el lunes que tenemos, si pasamos de fase o vamos a ver, nos quedamos como estamos. Estamos a la expectativa, esperaremos y ya lo contaremos a partir del lunes. Gracias, Emilio, buena semana, cuidaos mucho. Buena semana, igualmente. Venga, hasta luego. ¿Tienes dudas sobre las cláusulas